Listo. Bien. Entonces voy a presentar las láminas de la vez pasada. Permítanme un momento. Ya está. ¿Todo el mundo está viendo las láminas? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. La vez pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? Este mapa en el que, a ver, déjenme localizarlo. Tenemos a la Unión Europea y habíamos establecido relaciones entre países de la Unión Europea basados en la vecindad. Habíamos también establecido una serie de predicados que era ser el país más grande en extensión y el más pequeño en extensión. Y con base en eso desarrollamos fórmulas de cálculo de predicados que nos decían precisamente estos puntos. Entonces, la cuestión es que vamos ahora a ver un poco más del lenguaje de cálculo de predicados en términos formales. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con los términos, ¿no? Y los términos eran constantes por un lado, que se ven así, la letra C con un subíndice, y variables que incluían las letras X, Y y Z, y estas mismas letras con subíndices. Y que después introdujimos el concepto de un símbolo funcional, que es una letra F con un supraíndice y un subíndice. El supraíndice nos dice cuántos argumentos toma el símbolo funcional, y el subíndice nos sirve para distinguir entre varias funciones que pueden tener el mismo número de argumentos. Y el conjunto de términos lo vamos a denotar con la letra T. Entonces tenemos estos elementos. Y construimos un lenguaje que se basaba en fórmulas atómicas que tenían este formato. Era la letra P con un supraíndice y un subíndice. El supraíndice nos dice cuántos argumentos toma esa letra, y el subíndice nos permite distinguir entre varios predicados que tienen el mismo número de argumentos. ¿Se acuerdan que la idea es que los predicados sirven para referirse a relaciones entre objetos de nuestro universo? Y estos objetos del universo pues están representados por términos. Bien, las atómicas, pues, por supuesto, no son muy útiles por sí mismas. Habíamos visto que se pueden combinar entre sí utilizando las conectivas lógicas que ya conocíamos, y, sobre todo, utilizando la parte nueva del lenguaje, que eran los cuantificadores, de los cuales teníamos dos. El cuantificador para todo, que nos dice esto. Tenemos el cuantificador, una variable, y después una fórmula, y que lo podíamos leer de la siguiente manera. Toda X cumple alfa. Para toda X alfa, es el caso que para toda X alfa, alguna paráfrasis de esto. Y el existe, pues lo leíamos así, ¿no? Existe una X tal que alfa. Al conjunto de fórmulas que construíamos de esta manera la llamábamos PRED, de predicados. Todas las fórmulas de cálculo de predicados las vamos a denotar con esta abreviatura cuando nos queramos referir al conjunto de fórmulas. Y después lo que hice fue presentar ejemplos, ¿se acuerdan? Concretos de esto, de referirse a los países vecinos, referirse a una función aplicada a un país. Esto nos da un objeto, recuerden, incluso una función que toma dos argumentos da un objeto, que puede ser uno de los países que tenemos en este caso. Podríamos relacionar países con este predicado de vecindad, pensar cuál es el país que es el vecino de mayor tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿sobre esto hay dudas? No. ¿No? Bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es regresar a la parte más técnica de esto. La primera parte técnica tiene que ver con las variables de las fórmulas. Ven, aquí en la lámina 11. Variables libres y ligadas. Las variables que aparecen en una fórmula pueden pertenecer a uno de estos grupos o a ambos, como vamos a ver más adelante. Tenemos que una variable puede ser libre cuando no está bajo el alcance de un cuantificador, y ligada cuando está bajo el alcance de un cuantificador. Los cuantificadores van a tener su alcance delimitado por el lugar en el que aparecen dentro de una fórmula. Entonces, lo que voy a dar primero son dos funciones, la función f mayúscula y la función b mayúscula, que me van a decir que, dada una fórmula de cálculo de predicados,
cuáles son las variables que aparecen libres en esa fórmula. Y la otra me dice, dado una fórmula de cálculo de predicados, qué variables aparecen ligadas ahí. La F, si están pensando, bueno, ¿por qué ese nombre es de free? Y la B es de bound, que es ligado en inglés. Entonces tenemos aquí que estas funciones las defino de manera inductiva, como he estado definiendo otras cosas en el curso. ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar con el caso más básico, que son las fórmulas atómicas, y después voy a trabajar con los casos más complejos. Empiezo aquí con esta columna, que es la columna izquierda, que es el caso de las fórmulas libres. Vean, yo tomo una fórmula atómica, con n argumentos, y me pregunto, ¿qué variables aparecen libres ahí? Y la respuesta es todas. Cualquier variable que aparezca en un término es una variable libre. Como lo que yo estoy dando es un conjunto de variables, vean cómo lo pongo entre paréntesis, entre llaves, para decir que el conjunto de variables libres de la fórmula PNK aplicada a T1 hasta Tn son cualquier variable que aparezca en alguno de los términos que está aquí. X pertenece a uno de estos términos. Entonces, pues, bastante simple. Ustedes lo que hacen es inspeccionar visualmente cada uno de los términos y van escribiendo las variables que aparecen. Ahora, ¿qué variables aparecen? ¿Qué pasa cuando la fórmula no es atómica? Tenemos los casos más sencillos, que son las fórmulas construidas con conectivas proposicionales. Entonces, si tengo la negación de la fórmula alfa, las variables libres de la negación de la fórmula alfa son exactamente las mismas variables libres que la fórmula alfa. Tengo la fórmula alfa o beta. Las variables libres en esta fórmula son las variables libres que aparecen en alfa y las variables libres que aparecen en beta, la unión de estas dos. Si tuviera alfa unión beta, pues son las variables libres que aparecen en alfa y beta también, exactamente igual, y lo mismo pasa con duplicación y con el bicondicional. Donde es una diferencia, por supuesto, es con el cuantificador. Vean, la idea, permítanme un momento, alguien quiere entrar a la clase. Ya está. Bien. La idea es que el cuantificador precisamente nos quita una variable, porque ahora ya está cuantificada. Entonces, vamos a hacer esto. Si yo tengo una fórmula para toda x alfa y me pregunto cuáles son sus variables libres, la respuesta es, son las variables libres que aparecen en alfa menos las variables libres que aparecen en, perdón, menos x. Quito esta variable de las variables libres. Vean cómo la operación se realiza con estas llaves. ¿Por qué? Porque es diferencia entre conjuntos. Al conjunto que tenía aquí, le quito este otro conjunto, que tiene un solo elemento. Y lo mismo pasa con el cuantificador existencial. Yo al conjunto de variables libres que aparecen en alfa, le quito la x. Ahí está. Las variables ligadas proceden de la manera opuesta. A ver, permítame, ¿alguien quiere preguntar algo? Adelante, Mariana. Sí, no entiendo por qué se le quita la X. O sea, entiendo que la que parece como A invertida es para toda X alfa, pero no entiendo por qué la X deja de ser parte de las variables libres. Bueno, porque precisamente el cuantificador la convierte en una variable ligada. La idea es que las variables libres son las que no están bajo el alcance de un cuantificador. Y aquí, al cuantificarla, al ponerle el cuantificador como, vamos, símbolo presente, estoy diciendo, esta ya no es libre. Esto a lo mejor le debía explicar un poco más en términos abstractos. Tú eres de biología, ¿verdad, Mariana? Sí. Sí, entonces has llevado algunos cursos de matemáticas en la facultad. Recordarás que en álgebra tenemos ecuaciones en las que aparecen términos, o más que ecuaciones, expresiones en las que aparecen términos como x más 2, x menos 2. Cuando yo pongo eso, o y menos 3, por ejemplo, cuando yo pongo ese x y esas y, lo que estoy diciendo, x y y representan cantidades desconocidas. Pueden referirse a un objeto particular de mi conjunto de números, si estoy pensando en los números reales, pi, 3, menos 4, el que tú quieras, pero no estoy diciendo cuál, entonces son cantidades desconocidas. Eso es lo que es una variable libre. En cambio, cuando yo pongo un cuantificador, ya no estoy diciendo eso. Suponte que yo te digo, para toda x, x es igual a 2.
Entonces te estoy diciendo que cualquier número de tu dominio va a ser igual a 2, lo cual es falso. Sabemos que con dominio de los números reales, pues no nada más tiene el número 2, tiene otros. Pero el punto es que te das cuenta que cuando yo la cuantifico, yo estoy diciendo todos los objetos de mi universo cumplen esta propiedad, y entonces la X ya no cumple el papel de decir aquí hay una cantidad desconocida, sino semánticamente se convierte en una forma de decir, tú tienes que recorrer todo tu dominio, cada uno de los objetos, ponerlos en el lugar en el que está esta X y preguntarte si la fórmula en cuestión sigue siendo el caso, ¿no? Entonces es otra cosa. Cambia su papel en una fórmula, en pocas palabras. Entonces, yo quiero distinguir entre esos dos casos y por eso separo variables libres de ligadas. Ahora sí, me ibas a preguntar algo. Sí, perdón. O sea, entonces el cuantificador, digamos que va a determinar la propiedad de, bueno, en este caso de la X. Va a decir Ok. qué papel está cumpliendo. Si no hay cuantificador, la X es una cantidad desconocida o un valor desconocido si tu universo son otras cosas, como por ejemplo países. Y cuando le pones el cuantificador, estás diciendo, me refiero a todos los objetos del universo, si es el universal, o con este otro, el existencial, estás diciendo, hay algún objeto del universo que cumple esta propiedad, y la propiedad está expresada en tu fórmula alfa. Entonces, como cambia el significado de la variable, entonces queremos distinguir los casos en los que está atrapada por este cuantificador y los casos en los que no está atrapada. Esa es la idea. Ok, gracias. Bien. Ahora, vamos entonces con las variables ligadas. Les decía que la idea de las variables ligadas es precisamente cuáles están capturadas por algún cuantificador, cuáles ya no tienen al menos en algunos contextos, ya no van a tener esa función de representar objetos desconocidos. Entonces, empezamos con las variables libres de una fórmula atómica. Resulta que por definición no hay variables, ligadas. No hay variables ligadas en una fórmula atómica. ¿Por qué? Pues una fórmula atómica no tiene cuantificadores. Entonces, ninguna variable en una fórmula atómica, no importa cuántas aparezcan, va a estar ligada. Igual que en el caso de las variables libres, las conectivas proposicionales no tienen efecto. Aquí, vean, las variables ligadas de no alfa son las mismas que las variables ligadas de alfa. Las variables ligadas de alfa o beta son las mismas que las variables ligadas de alfa y de beta. El cuantificador es el que introduce un cambio. Si ustedes tenían la fórmula alfa y ahora la cuantifican así, para todo x alfa, lo que tienen es que las variables ligadas de alfa ahora son las que ya estaban en alfa más la x, que le estoy agregando como nueva variable ligada. Entonces, esa es una primera cosa. Y con el cuantificador existencial pasa exactamente lo mismo. Las variables ligadas en una fórmula del tipo existe x tal que alfa son las variables que estaban ligadas en alfa más la x. Estamos agregando esta nueva variable ligada. Bien, déjenme ver. Voy a poner un ejemplo de esto y para esto voy a cambiar el estilo de la presentación. Un momento, por favor. Como de costumbre voy a utilizar mi blog. Perdón, estoy ajustando las ventanas a un tamaño que sean visibles las dos simultáneamente. Creo que ahí está ya. Ya casi. Ahí está. Bien. Ahora, déjenme ver. Cambio el estilo de presentación. Bien, y en la pantalla va a aparecer del lado derecho las láminas y del lado izquierdo el bloc de costumbre. ¿Es así?
Bien. Sí, se ve bien. Gracias. Bien, vamos a suponer que ustedes tienen una fórmula como esta. X, Y, Z. Vamos a ponerle un nombre a esta fórmula para que sea más fácil manipularla. Vamos a decir que esta es la fórmula alfa. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son las variables libres de alfa? Y lo que me dice la definición, como se podrán dar cuenta, es pues todas las que aparecen ahí, ¿no? Entonces tendríamos que son X, Y y Z. Las variables, las libres, perdón, las ligadas serían, pues, también como dice la definición, el vacío. Ahora, vamos a suponer que pongo una fórmula más compleja, ¿no? La fórmula beta va a ser igual a para toda X P1 de X y P21 de Y, C. Y me pregunto, las variables libres de beta. Y vean cómo esta fórmula tiene estructura de este estilo. Es una conjunción, ¿se dan cuenta? Porque el cuantificador llega hasta este punto. No abarca toda la fórmula. Entonces, lo que tengo que hacer, esta fórmula corresponde al caso, a ese caso, ¿se dan cuenta? Esa es la parte más importante para determinar las variables libres. Hay que analizar sintácticamente la fórmula y ver a qué caso corresponde. Entonces aquí tenemos que corresponde a este caso, una conjunción de dos fórmulas, y entonces tendría que, para calcular las variables libres de esta fórmula, tendría que calcular las variables libres de para toda X, P11 de X, unión las variables libres de esta otra fórmula. P21 de Y, C. Ahí está. Bien. Entonces, esto pues me va a dar lo siguiente. Vean, las variables libres de esta primera fórmula, pues ahora, esta primera fórmula, permítanme, aquí me falta un paréntesis. Ahí está. Las variables libres de esta fórmula que tengo de este lado es la primera de la unión que tengo, corresponde a este caso, ¿ya se dan cuenta? Y entonces lo que tengo que hacer es calcular las variables libres de esto. Pero aquí me dice es menos X, ¿se dan cuenta? Y de este otro lado, tengo que, aquí se aplica el caso 1, ¿se dan cuenta? Es una fórmula, el caso inicial es una fórmula atómica. Entonces, en este caso, pues son todas las variables libres, todas las variables que aparecen en la fórmula. Y esto, si se dan cuenta, es Y. C no cuenta porque C no es una variable, es una constante. Las constantes no se pueden cuantificar y por lo tanto no las tomo en cuenta. Bien, ahí está. Entonces ya estamos cerca de la meta. Vean, ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente. Nuevamente este caso, tengo que es una fórmula atómica y lo que tendría entonces es aquí entre paréntesis el conjunto, al conjunto X le quito el conjunto X y de este lado lo que tengo es el conjunto y esto me va a dar, vean, el conjunto X le quito X, pues me queda el vacío, unión el conjunto que contiene solo a y esto me da Y. Esas son las variables libres de esta fórmula. ¿Todo el mundo siguió el procedimiento? Sí. Bien. Ahora, vamos con las ligadas. Vamos con las variables ligadas de beta. Esto la podemos acelerar un poco, por supuesto, porque vemos cómo se hace el otro. Y entonces nos preguntamos las variables ligadas de beta. Nuevamente van a ser las variables ligadas de la primera fórmula para toda X,
P11 de X y unión las variables ligadas, perdón, está bastante fea esta B, voy a corregir, unión las variables ligadas de P21 de Y, C. Aquí hay otro paréntesis, aunque no se alcance a ver. Y esto pues me va a dar lo siguiente, vean. Aquí, de acuerdo con esta parte de la fórmula, lo que tengo es el caso penúltimo, ¿no? Este de acá. Y esto van a ser entonces las variables ligadas de P11 de X unión la X, porque la estoy cuantificando ahora. Y de este lado, vean, como tengo una atómica, esto va a ser conjunto vacío, porque es la primera cláusula. Una fórmula atómica no tiene variables ligadas. Y esto, pues, como se dan cuenta, es el vacío unión X, unión el vacío, y esto, pues, me da el conjunto X. Ahí está la solución. Bien. Nuevamente, ¿se vio cómo hice el cálculo? Sí. Perfecto. A ver, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Profesor, tenía una duda sobre esto. Creo que quizá la duda es un poco tonta, pero entonces nunca es posible tener en una misma fórmula una variable, la misma variable ligada y libre No al es una mismo tiempo. pregunta tonta, es una pregunta muy interesante. Acabas de hacer una pregunta que voy a responder en mi siguiente ejemplo, pero no es para nada tonta, es una pregunta muy válida. Miren, sobre esto, todos los que ya estudiaron antes lógica, yo estoy siguiendo un enfoque para designar variables libres y ligadas que aparece en algunos libros modernos y que además es el mismo enfoque, es un enfoque que surgió de una cosa que se llama cálculo lambda, que es otra rama de las matemáticas, que tenía que ver originalmente con lógica. Lo uso porque es mucho, en mi opinión, es mucho más simple de entender y manejar. Hay libros que prefieren no referirse a conjuntos de variables libres y ligadas, sino a apariciones. Entonces lo que hacen es buscar en una fórmula cada variable y cada una de esas apariciones en la fórmula la consideran una instancia distinta y se preguntan si esa aparición es libre o es ligada. Esa es otra forma de hacerlo. Los resultados son equivalentes, pero en mi opinión se presta un poco de confusión. Aquí vamos a ver métodos muy sencillos tan sencillos que una computadora podría hacerlo sin ser guiada por un ser humano. Entonces, en ese sentido son bastante sencillos y por eso es que prefiero usarlo. Pero puede ser que esto choque con algo que hayan visto ustedes antes en apariencia. Si pasa eso, por favor, me dicen, Francisco, ¿qué pasa? Esto no es igual a como yo lo vi en otro curso. Vamos a ver que sí, nada más que utilizan una notación distinta. Entonces, tu pregunta en particular la voy a contestar en mi siguiente ejemplo. Bien. Voy al siguiente ejemplo. Entonces ya vimos que lo que estamos haciendo es generar un conjunto de variables libres y generar un conjunto de variables ligadas utilizando estas dos funciones, f y b. Puedo tener una fórmula más compleja y eso va a responder la pregunta de su compañero. Voy a crear una nueva página. Aquí está. Y en esta nueva página vamos a considerar esta fórmula, vamos a llamarla gamma, por facilidad. Y gamma va a ser así. Va a decirme, existe X tal que P11 de F11 de X. No, vamos a poner aquí permítanme, dos argumentos. Aquí está. Coma, Y. Ahí está. Y esto implica para toda X, P2 de, vamos a poner X, F2, 1 de C y Y.
A ver, y aquí cometí un error. Bueno, no un error, sino que mi ejemplo no va a funcionar con esto. Permítanme un momento. Ahora sí, ya está. La segunda subfórmula es para toda y, P22 de X, F21 de C, Y. Ajá, esa es la segunda. Entonces, esta fórmula primero tenemos que analizarla sintácticamente. Vean, por favor, que los paréntesis me delimitan el alcance de los cuantificadores. Este paréntesis casa con este otro. Puse ahí una raya azul y probablemente sea bueno cambiar el color. Permítanme cambiar el color a verde, para que no se confunda con la fórmula. Y esta otra es otra, el paréntesis también llega hasta este punto. Eso es importante porque hay que saber cuál es el alcance de los paréntesis, porque vean cómo, en este caso, estos paréntesis me están diciendo cuál es el alcance del cuantificador. Eso quiere decir que en la primera subfórmula, cuando digo existe X tal que pasa esto, esta X de aquí, la estoy subrayando en verde, es esta misma X de acá. Es decir, estoy marcando que existe una X tal que cumple la propiedad que está acá. En cambio, la X que está abajo, y esa voy a marcarla en rojo, esta de acá, ya no está bajo el alcance del cuantificador, ¿se dan cuenta? Es otro objeto. Y como no está bajo el alcance del cuantificador, nuevamente representa una entidad desconocida, como habíamos dicho que pasa en álgebra. Entonces, por esa razón es que las reglas me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que analizar la estructura sintáctica y fijarte muy bien con ella, porque una variable puede ser libre o ligada, no nada más porque haya un cuantificador en la fórmula, sino por el punto en el que aparece. Entonces, aquí esta fórmula para calcular sus variables libres, y déjenme regresar al azul. Aquí está. Pues voy a aplicar las funciones. Antes de seguir, permítanme, Mariana levantó la mano. Adelante, Mariana. Sí, tenía duda, ¿por qué en el primer caso sí está al alcance del cuantificador y en el segundo no está al alcance del cuantificador? Por el paréntesis. Mira, esta fórmula es la implicación de dos fórmulas. Puedes verla así, de esta manera. La fórmula eta, que es la que tenemos aquí arriba, y esta acá abajo podemos ponerle un nombre, la fórmula zeta. Entonces esta es la fórmula eta que implica la fórmula zeta. Entonces, en eta hay una variable que es x y que aparece bajo el alcance de este cuantificador. ¿Te das cuenta? Entonces, esta x está siendo referida o es el objeto de este cuantificador. Pero cuando acaba la fórmula eta, el cuantificador ya no puede llegar más lejos. El paréntesis le dice, hasta aquí termina eta. Entonces, acá en Z, a mí se me ocurrió volver a usar el símbolo de X, reciclarlo y ponerlo aquí para referir a una cantidad desconocida. La idea no es una buena práctica, por supuesto, pero el lenguaje no me prohíbe hacerlo. Esa es una cosa importante. Las reglas sintácticas se complican muchísimo si yo prohíbo este tipo de cosas. Y como la idea es que las reglas sean más sencillas, entonces por esa razón no estoy prohibiendo usar una variable de las dos maneras. Te das cuenta que yo pude haber construido, digamos, en el desayuno, la fórmula eta, y es una entidad que vive por sí misma, y después regreso a la hora de la comida y se me ocurre construir la fórmula zeta. Y es una entidad por sí misma. Después, en la cena, decido combinarlas utilizando la implicación. Eta implica zeta. Entonces, la combinación es válida, es algo que podemos hacer de acuerdo con las reglas sintácticas de nuestro lenguaje, pero tengo que tener bien claro los símbolos que aparecen dentro de cada fórmula hasta dónde llegan. Y los paréntesis me están indicando eso. No sé si esto contesta tu pregunta, Mariana. Sí, creo que sí. Gracias. Bien, bueno, en la práctica vamos a usarlo más adelante y sobre todo en la práctica, ya cuando ustedes empiecen a formalizar cosas, la idea es que pues eviten esta cosa de utilizar una variable de varias maneras en la misma fórmula. Pero ahorita por lo pronto mi lenguaje lo permite. Y yo lo que me pregunto entonces es, a ver, ¿cuáles son las variables libres de gamma? Y nuevamente, de acuerdo con mis reglas, son las variables libres de eta, unión
las variables libres de z. Ahí está. Bien, y entonces pues esto lo sigo desarrollando aquí abajo. Las variables libres de eta pues son las variables libres de esta partecita que tenemos aquí. Se dan cuenta que son las variables libres de esta fórmula atómica. Si quieren, aquí voy a cambiar un momento de color para seguirlo analizando. Voy a usar verde claro, no, porque se va a confundir con el otro. Voy a usar naranja. Vean. Esta fórmula, eta, es de este estilo. Corresponde a este caso, ¿se dan cuenta? Existe X tal que alfa. Entonces, eso quiere decir que van a ser las variables libres de la parte que subrayé en anaranjado menos X, ¿se dan cuenta? ¿Todo el mundo me sigue? Esas son las variables libres de eta. Es las variables libres que están en la parte atómica menos la X. Entonces, las voy a calcular directamente, las de la parte anaranjada. En la parte anaranjada, me cambio azul otra vez, permítanme, aquí está. En la parte anaranjada voy a tener, se dan cuenta, a X y Y, porque las dos aparecen ahí. La regla es que en una fórmula atómica todas las variables que aparecen son libres. Pero como estoy cuantificando la X, es menos X, es lo que me dice la regla última. Ahí está. Eso es lo que pasa con eta. Ahora, ¿qué pasa con z? Nuevamente con z vamos a hacer un análisis muy similar. Vean, esta fórmula z corresponde a este caso, la z. Entonces, como corresponde a ese caso, lo que tengo que hacer es calcular las variables libres de la parte alfa y quitarle a esas variables x. Es decir, la parte alfa en esta ocasión, nuevamente me paso a naranja, es esto de aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es mi parte, la parte que está atómica. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tendría aquí, no, perdón, voy a pasar a azul nuevamente. Tendría aquí que, en este caso, son X y Y, se dan cuenta, nuevamente aparecen X y Y. Pero en esta ocasión la que les cuento es a Y. Ahí está. Y entonces, pues esto me va a dar lo siguiente. Me va a dar X y Y menos X, me da el conjunto X, unión el conjunto, vean, X y Y menos Y, me da el conjunto Y, y esto finalmente me da el conjunto que contiene a X y Y. Esas son las variables libres de esta fórmula. Permítanme, ¿alguien quiere entrar a clase? Ya está. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las variables ligadas? Las variables ligadas, perdón, ¿alguien quiere preguntar algo antes de seguir? Adelante, Franco. Sí, perdón, profesor. Tenía la duda de si las variables, más bien una función, digamos como f1 de x, no es en sí misma una variable, ¿no? Sino la variable es solamente su argumento, la x. Exactamente. Los símbolos funcionales no cuentan. Acuérdate que mis variables son x, y, z y estas mismas letras con subíndices. Los otros son símbolos funcionales. Claro. Lo que tengo que hacer, claro, es fijarme cuando un símbolo funcional, un término funcional, tiene una variable dentro. Aquí en mi ejemplo, te das cuenta que la x está bajo, se le está aplicando el símbolo funcional f11. Entonces me quedo solo con la x, pero me salta el símbolo funcional. Sí queda, Perfecto, muchas gracias. Sí. No. Dice que además con la constante hice lo mismo. La constante me la salto porque Claro. no es una variable. Gracias. Bien, entonces quedamos que las variables ligadas de z son las variables ligadas de la parte eta unión las variables ligadas de la parte, perdón, aquí estoy mal, esta no es eta, es gamma la fórmula, ¿verdad? Permítanme. Ahí está. Gamma. Bien, entonces, bueno, esto lo podemos abreviar porque ya hicimos el cálculo antes de las variables libres. Vean cómo en este caso sería, en la primera parte neta va a ser el vacío. ¿Por qué? Porque hay una fórmula atómica que yo tengo aquí en naranja. Me regreso un poco para que se aprecie esto.
Vean, ahí está. Tengo una fórmula atómica que está subrayada en naranja, y eso me daría vacío de acuerdo con mi definición de este lado. Pero como está siendo cuantificada la X aquí, esto es unión X. Y esto es unión, y en el otro lado hago algo similar, ¿se dan cuenta? Lo que tendría es una fórmula atómica subrayada en anaranjado, y en ese caso es el vacío, porque esa es la definición. Unión, la fórmula que está siendo cuantificada, que en este caso es la Y. Ahí está. Entonces, resulta que el conjunto que me da al final, pues es nuevamente XY, que es el mismo conjunto. Esto puede parecer misterioso, pero no lo es. La cuestión es que en una fórmula X aparece ligada y en la otra libre, y en la otra subfórmula es al revés, ya aparece ligada y X libre, y por lo tanto al considerar la fórmula completa, es decir, la implicación de eta con gamma, van a coincidir estos conjuntos. Entonces eso puede pasar. Responde a la pregunta que había hecho antes sobre si es posible. Vean como sí es posible. Y pues se presta confusión, por supuesto, ¿no? Si ustedes están, no sé, están escribiendo algo de manera anónima y utilizan estas palabras que son bastante arcaicas, que incluso en mi generación ya no se usaban tanto, pero todavía siguen en uso un poco, que son mengano, sutano y fulano. Y ustedes están redactando un documento donde dicen, fulano tiene que cumplir las obligaciones legales, y fulano en realidad es cualquier objeto, ¿no? No es uno en particular. Y después les aparece alguien que se llama fulano. Y dicen, esto es un problema, ¿no? Si aparece fulano Hernández Quirós, pues el término ya no les sirve para denotar una cantidad desconocida, ¿se dan cuenta? Tienen que cambiarla. Es una mala práctica utilizar un símbolo de la misma manera, con dos intenciones distintas, pero es una cosa que no podemos eliminar de nuestro lenguaje. Entonces, digamos que yo les recomiendo, si están creando fórmulas, no utilicen el mismo símbolo para un objeto que quieren que sea libre, y en otro caso quieren que sea ligado, pero es una recomendación. En la fórmula en la que ustedes, como esta que acabo de hacer, en la que se mezclan libres y ligadas, es sintácticamente correcta, aunque sea una mala práctica. Entonces, pues ya está. Me faltaría un pequeño ejemplo, porque por supuesto aquí podemos tener un caso de doble cuantificador, y es algo que no he visto, y si quieren concluyo con este ejemplo y dejo tiempo para preguntas. Bien, por ejemplo, podríamos tener algo así como esto. Para toda X existe Y tal que P21 de XY. Esta fórmula. Vean cómo esta fórmula, esta X no me quedó muy bien, déjenme reescribirla. Esta fórmula completa corresponde a este caso, ¿ya se dan cuenta? Entonces yo tendría que analizarla así. Vamos a hacerlo con colores. Mi primer color me va a decir el conjunto de la fórmula, que es todo esto. Pero esta fórmula a su vez sigue un segundo cuantificador. Entonces ese segundo cuantificador lo voy a analizar así. Vamos a ponerlo con gris. Esta es una segunda subfórmula. ¿Se dan cuenta? Y corresponde al último caso. Ahora, a su vez, esta fórmula la puedo descomponer. Y vamos a ponerlo en naranja. Y es esta parte, que es la parte atómica. Entonces, yo tendría que aplicar aquí la regla que me dice, mira, es esta. Es decir, todas las libres de la parte alfa. Y en este caso, la parte alfa se dan cuenta que es la parte que subrayé en gris. Y ya que al resultado le voy a quitar la X, porque la X ya no está libre porque apareció cuantificada. Entonces, lo que hago es irme a la parte gris y digo, a ver cuáles son las que están libres aquí. Nuevamente, lo que hago es darme cuenta que corresponde a este caso, y la parte alfa es la que está en naranja. Entonces lo que hago es calcular las variables libres de la parte naranja y quitarles Y. Entonces, si se dan cuenta, lo que haría es
en la parte naranja tomar X y Y como libres, el cuantificador existencial Y me quita la Y, y después el cuantificador universal me quita la X y me quedo con el conjunto vacío. Entonces voy analizando cuantificador por cuantificador. Por eso es muy importante saber la estructura sintáctica de la fórmula para saber qué regla se aplica primero. En este caso fue una regla con cuantificadores anidados. En el caso de arriba fueron dos fórmulas independientes, unidas por una implicación, en la que cada una tenía su propio cuantificador. Entonces, no hay que equivocarse al hacer este análisis. ¿Preguntas ahora sí? A ver, hay una pregunta. Perdón un momento. Adelante, Franco. Sí, profesor. ¿Tiene algún sentido utilizar un cuantificador? Digamos, por ejemplo, en este ejemplo que acabamos de ver, poner antes de toda la fórmula para toda z, donde z no aparece en ninguna de las fórmulas internas, digamos, al cuantificador principal. ¿Tiene sentido hacer eso? Simplemente sería como decir, z está ligada, pero no aparece en nada que esté adentro. Ajá, Digamos, para toda z, para toda x existe y, tal que P21XY. A ver, Solo poner para toda z antes. Esto dices. Para toda x existe y. XY. Ahí ya lo escribí, es lo que me estabas diciendo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, depende de lo que quieras decir con tener sentido, por supuesto. Sintácticamente, esta es una construcción legítima. O sea, estoy siguiendo las reglas de sintaxis del cálculo de predicados. Entonces, nada prohíbe que lo haga. Si quieres decir, agrega algo al significado de esta fórmula, poner la z cuantificada, la respuesta es, parece que no, ¿verdad? Yo te diría, no lo agrega, pero el punto es que estamos en este momento concentrándonos en la sintaxis y por lo tanto yo te diría, si se vale, lo puedes hacer, que eso te dé una fórmula que significa algo distinto, no es diferente. Incluso te planteo este otro caso aquí en rojo. Para toda x, P11 de x. Y tienes acá para toda y, P11 de y. Ambas fórmulas, estas dos fórmulas que pinté en rojo, las dos son correctas, están bien construidas de acuerdo con nuestras reglas sintácticas. El punto es, si se dan cuenta, en realidad estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que todo objeto del universo cumple con la propiedad 1. Pero ese es el significado de la fórmula. Aún no llegamos al significado, más adelante lo vamos a ver, pero hay fórmulas cuyo significado es el mismo, aunque sintácticamente sean distintas. Y por supuesto está la pregunta de si en general podemos tener una manera de saber si dos fórmulas que sintácticamente son diferentes son lógicamente equivalentes de alguna manera. La respuesta es que no existe ese método. Hay casos muy obvios como este, pero hay otros en los que no hay forma de saberlo de manera obvia. Entonces, lo que tú dijiste, la fórmula esta con la que le pusimos el cuantificador z, es una fórmula legítima de nuestro lenguaje, se vale hacer. Agregarle la z no cambia el significado en realidad porque la z no aparece, pero esa es una cuestión que depende de reglas que todavía no hemos visto, que son las reglas semánticas. Sí, no sé si eso contesta tu inquietud, Franco. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, miren, ¿qué sigue? Déjenme ver los ejercicios de esta parte del curso, porque probablemente lo que convendría hacer es realizar ejercicios y no seguir. Sí, ya veo. Vean, están viendo en pantalla los ejercicios, ¿verdad? Porque estoy compartiendo la pantalla completa, me parece. ¿Sí? Dice lógica. Sí, se ven. Ejercicios. Perfecto. Bueno, el primer ejercicio se trata de formalizar una situación de una manera similar a la que yo hice con la Unión Europea. Se trata de buscar
como predicados, símbolos funcionales, etcétera, 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 que les permitan referirse con el cálculo de predicados, con el lenguaje de cálculo de predicados a esta situación. Es un árbol genealógico. En este árbol genealógico tenemos una pareja que tiene hijos, los hijos se casan y tienen a su vez hijos, etcétera. Es una situación convencional, no trata de ningún contenido ideológico, simplemente es un ejemplo muy viejo, no le atribuye ninguna intención sobre qué familias son legítimas o no son legítimas. Yo la verdad es que creo que no es un asunto que deba discutirse en esta clase, por supuesto. Personalmente yo respeto cualquier tipo de relación, simplemente aquí en mi ejemplo pues es una serie de parejas convencionales, ¿no? Vamos a llamar un ejemplo del pasado. Entonces, pues lo que se trata de hacer en este ejemplo es decirme qué predicados les permitirían decir, por ejemplo, cuando alguien es un primo de alguien, cuando alguien es hijo de alguien o nieto de alguien, cómo referirnos a el ancestro, el último ancestro femenino común, ese tipo de cosas. Esa es la idea de este ejemplo. Entonces, pues hay 4 peticiones aquí, 4 cosas que ustedes tienen que formalizar utilizando el lenguaje que acabamos de ver y decirme, pues mira, esto de que José es sobrino de Pablo, pues se dice así en este lenguaje. Bien. Ahora, después de eso, viene un ejemplo en el que ustedes tienen que calcular variables libres y ligadas de 3 fórmulas. Estas cosas, estos 2 ejercicios, de 4 fórmulas, estos 4 ejercicios, estos 2 primeros ejercicios se pueden resolver utilizando lo que ya vimos hasta el momento. La primera parte, los primeros 4, utilizando lo que vimos la clase anterior, y el quinto, donde aparecen esos 4 incisos, con lo que acabamos de ver. Mi intención era ver también hoy lo necesario para ver la parte 6, pero no creo que podamos verla. Entonces, creo que podríamos hacer lo siguiente. Podría yo darles tiempo para que resolvieran los ejercicios de 1 a 5, con sus incisos, y nos podremos ver en un rato después de que ustedes los hubieran hecho. Pero alternativamente, sería mejor que yo les diera la semana completa para que trabajaran en esto, y que antes del lunes me mandaran sus propuestas y que empezáramos la próxima clase revisando esto. Primero, me parece más pedagógico. Así es tiempo de pensar, me pueden plantear dudas o le pueden plantear dudas a Nancy, ¿verdad, Nancy? En este periodo. Claro, claro. Y el lunes nos podremos ver. Además, en este caso particular me ayudaría con el hecho de que tengo problemas de conexión en este momento, como les dije, ¿no? Entonces, no creo que pueda seguir conectado por mucho tiempo sin tener que hacer una pausa. Entonces, creo que pedagógicamente y en términos de telecomunicaciones sale mejor decir, nos detenemos por ahora y nos vemos el lunes. ¿Les parece bien? Sí, está bien continuar el lunes. Continúa el lunes. Bien. Ahora, por supuesto que el lunes tenemos las réplicas si logramos cumplir con el objetivo. Si Nancy, yo y Nancy ya nos dijo que lo va a hacer, y es muy responsable, con el objetivo de tener las tareas revisadas. Es probable que podamos hacer una sesión breve viendo respuestas a estos ejercicios primero y después pasar a las réplicas. Si resulta que es demasiado ambicioso, podremos concentrarnos solo en las réplicas y dejar una clase más. Pero vamos bastante bien de tiempo, entonces por eso no se preocupen. La clase va bien en cuanto a desarrollo. Bien. Bueno, pues si estamos de acuerdo, entonces voy a dejar de grabar, a menos que haya alguna pregunta más de último minuto. ¿No? Bien. Las notas que escribí ahora a mano las voy a subir cuando suba la clase. Me acaban de decir de Telmex que las cosas son bastante malas, que ellos piensan que hasta el jueves van a resolver este asunto. Si es así, voy a buscar una forma alternativa de poder subir el video de la clase para que no tengan que esperar hasta el jueves. Entonces, pues una razón más para odiar a Carlos Slim, supongo, ¿no?
Sí. Digamos te que cuento mi experiencia que me pasó lo mismo en pandemia y nunca me lo resolvieron. Pero bien. espero que sí te lo resuelvan. Esperemos que sí, ¿verdad? Bueno, bien, esto es bastante grave porque pues no debería ser así, por supuesto, pero no hay autoridad que regule estos operadores, pero pienso que comparado con la tragedia que sufrió la gente de la línea 12, que se cayó justo por por defectos de construcción que realizó una compañía de Carlos Slim, me parece pues que, ajá, exactamente, sí, Miguel, como si no sobran razones para odiarlo. Bueno, pues aquí tenemos una más. Creo que hay gente que tiene razones más serias que yo, como decía, todos los deudos de toda la gente que perdió familia, amigos o sufrió algún otro percance con el accidente de la línea 12, ¿no? Entonces, bueno, pues me uno al club. Bien, bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.